Queridos amigos, ¿alguna vez te has detenido a pensar en cuántas bendiciones damos por sentado cada día? Un plato de comida, un refrigerador lleno, la posibilidad de sentarnos en la mesa con la familia, cosas tan simples que parecen normales, pero que en realidad son un regalo de Dios. Y sin embargo, muy cerca de nosotros, en lugares como Cuba, eso que para ti es cotidiano, para ellos es un verdadero milagro. Hoy quiero llevarte de la mano a reflexionar sobre algo que podría cambiar la manera en que miras tu vida, tu trabajo e incluso tu fe. Quédate conmigo porque este mensaje puede ser justo lo que tu corazón necesita escuchar hoy. Familia, antes de conectarnos dijimos, no demos nada por sentado, ni el desayuno, ni el almuerzo, ni la cena, que a veces, seamos honestos, parecen 4 comidas al día. Ir a la nevera y verla llena, pedir delivery como si nada, eso no es normal en todas partes. En Cuba, aquí nomás, cerquita de la Florida, muchos de nuestros hermanos consideran un almuerzo un regalo enorme. No hay que irse al otro lado del mundo para ver necesidad. Y te lo digo con una sonrisa y con gratitud cuando el lunes te cuesta como cuesta arriba, cuando fijas tarjeta en la fábrica, te sientas en la oficina o arrancas el turno en la empresa. Si una parte de ese salario va a las ofrendas, quiero que sepas algo muy concreto. Una porción de tu tiempo está poniendo un plato en la mesa de nuestros abuelitos en Cuba. Gracias. Gracias por tu generosidad, por darle al Señor, por prestarle al Señor. ¿Listo? ¿Sí o no? Ahora, hablemos de algo que todos entendemos. A veces una sola frase te cambia la vida. ¿Te pasó? Tu puesto ha sido eliminado. Te vamos a dejar ir. Frase muy gringa y uno piensa, no quiero que me dejen ir, pero igual te dejan ir. Ya no te amo. Necesito un tiempo, el tumor es maligno, no estoy seguro de casarme. Papá, estoy detenido en la comisaría. Tu madre y yo vamos a divorciarnos. Mamá tuvo un ACV, ¿cuánto tardas en llegar al hospital? Una oración y ¡paf! La vida se parte en un antes y un después. Es nuestro 9-11 personal, un parteaguas. Como si nos empujaran de un tren en marcha o de un auto en plena autopista y caemos en un mundo desconocido. El vocabulario cambia, quimioterapia, diálisis, desempleo, residencia de ancianos, parte médico a las 6 o 7 de la tarde, o ni siquiera es una frase. A veces basta apretar una tecla equivocada en la computadora y en segundos se va el trabajo de meses. Eso me pasó a mí una vez. La calma explotó y el caos tomó el micrófono. ¿Te suena? O ese texto a medianoche. Llevamos a papá en ambulancia. Adiós, sueño reparador. Bienvenida, vigilia, que quizás sea la primera de varias. O vas al buzón y ves la carta del IRS. Eso nunca viene con globos y confeti. Hola, auditoría. Chao, calma. Hola, caos. O tu hija adolescente entra y dice, tenemos que hablar, y confiesa un retraso importante. Ella no sabe cómo pasó. Nosotros sí sabemos cómo pasó. Y ahí el corazón se nos cae a los pies. ¿Cuál es la idea central aquí? Sencilla y profunda. Nada está garantizado excepto que Dios es fiel. No controlamos las curvas de la vida, pero podemos elegir dónde anclar el corazón. La gratitud nos mantiene despiertos en la abundancia y la confianza nos sostiene en el valle. La Biblia lo dice sin vueltas. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23:4. Y también a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. No dice que todas las cosas son buenas, sino que en sus manos hasta lo duro puede ser redimido. Dios no prometió que no habría valles, prometió compañía y propósito en medio del valle. Él transforma el valle de lágrimas en fuente. Salmo 84:6.
Déjame ilustrarlo de forma terrenal. Ir a la nevera y encontrarla llena nos parece normal. Para nuestros abuelos en Cuba es un milagro. Tu trabajo de lunes, ese que a veces haces con café y paciencia, se convierte cuando ofrendas en sopa caliente y pan para alguien real. ¿No es hermoso? Del mismo modo, esa noticia dura, ese mensaje a medianoche, esa tecla mal apretada pueden ser el comienzo de una historia donde Dios se muestra fiel, donde tú descubres una fuerza que no sabías que tenías y una comunidad que no te suelta. Entonces, ¿cómo lo aplicamos hoy, aquí y ahora? Pausa y agradece. Antes de abrir la nevera, di: gracias, Señor, por lo que hay. La gratitud recalibra el alma. Ora con honestidad. Dios, esto duele, no entiendo, pero confío en ti. Camina conmigo. No necesitas frases largas, necesitas verdad. Pide ayuda. No te aísles. Escríbenos, habla con alguien, únete a un grupo, deja que la iglesia sea familia. Siembra en el valle. Cuando todo grita, guarda, el reino susurra, comparte. Una ofrenda, una llamada, un mensaje de ánimo, a veces servir a otros, es la cuerda que te saca del pozo. Recuerda, tu trabajo, tu tiempo y tus lágrimas no son en vano. En Dios nada se desperdicia. Permíteme una sonrisa en medio de todo. Si llega carta del IRS, respira hondo antes de llamar a tu suegro abogado. Y si borraste ese archivo de meses, aprende de mi error. Guarda copias y guarda la paz. Dios tiene copias de seguridad mejores que las nuestras. Ahora te pregunto, ¿cuál fue la frase que te movió el piso? ¿En qué valle estás hoy? Si te animas, ponlo en el chat o díselo a alguien. Queremos caminar contigo. Y si hoy estás en la sala de espera de un hospital, en la cocina tratando de estirar el presupuesto o mirando un futuro borroso, esta parte es para ti, no estás solo. Jesús ya está en tu mañana. Quiero terminar con una historia breve. Ana recibió un correo. Tu puesto ha sido eliminado. Lloró en el auto, respiró y decidió hacer dos cosas: agradecer por lo que sí tenía y no soltar su generosidad. Mientras buscaba trabajo, vino a ayudar a preparar comidas para nuestros abuelos en Cuba. Un día, empacando bandejas, dijo: mi valle se volvió misión. Meses después, la llamaron de un lugar mejor que el anterior. Y aunque el nuevo trabajo fue una bendición, ¿sabes qué me dijo? Lo más grande no fue el empleo, fue descubrir que Dios me sostuvo y usó mi dolor para alimentar a otros. Como decía Corrie ten Boom, nunca temas al mañana, Dios ya está allí. Oramos juntos. Señor, gracias por lo que hoy sí tenemos. Te entregamos las frases que nos rompieron el corazón. Camina con nosotros en este valle y úsalo para bien. Haz de nuestra vida una fuente para otros. Confiamos en ti. Amén. Y recuerda, cada lunes que vuelves a trabajar, cada ofrenda, cada pequeño sí a Dios, está poniendo comida en la mesa de alguien y esperanza en su corazón. Gracias por tu generosidad y por prestarle al Señor. ¿Seguimos juntos? ¿Sí o no? Problema común que nos une. Seamos honestos, la vida puede pasar de la calma al caos en segundos. No necesitas estar en medio de una guerra para sentir que el piso se te mueve. A veces es una llamada del médico, un mensaje inesperado, una frase maldicha y ¡pum!, se nos cae el castillo. Sin pronóstico del tiempo, sin alerta de huracán, sin botón de deshacer. ¿Te ha pasado? Y en esos valles, lo más duro suele ser encontrar amigos con quienes podamos ser realmente honestos, sin miedo a que nos juzguen o a que lo cuenten por ahí. Alguien dijo que la depresión es la grieta entre lo que esperábamos y lo que en realidad estamos viviendo. Esa brecha duele, y cuando duele, todo se sacude. La fe, los planes, el ánimo, hasta el último rincón del corazón pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué así? ¿Y por qué ahora? Principio clave. Aquí va el principio que quiero dejarte hoy.
No negamos el dolor, lo llevamos a Dios. En los golpes bajos de la vida no nos fortalecemos en nuestra fuerza, nos fortalecemos en el Señor. El valle no es castigo, es aula, no es el final, es un tramo del camino donde Dios se hace cercano y fiel. Ejemplos y comparaciones. A veces no es un gran terremoto, sino el efecto residual, años tragándonos el estrés, acumulando pequeñas frustraciones hasta que una gota derrama el vaso. Un hijo hace un berrinche, no encontramos estacionamiento, el wifi se cae justo antes de enviar el informe y explotamos desproporcionadamente. Desde fuera alguien piensa, qué exagerado. Lo que no ven es la mochila que venimos cargando. Y se siente como un golpe bajo en el boxeo, fuera de las reglas. Te preguntas, ¿me levantaré otra vez? ¿Cómo reconstruyo una vida que se sopló en un instante? Muchos hemos pasado noches mirando el techo, con el cansancio reventando y los ojos abiertos, sintiendo que la oscuridad de afuera copia la de adentro. Yo también he vivido esas noches y descubrí algo sencillo pero profundo. Respirar, nombrar lo que me duele y decirle a Dios la verdad sin maquillaje. Suena simple, es valiente. Conexión con la palabra. No estás solo en esto. Un gran héroe de la fe, el rey David, ese aventurero que enfrentó gigantes y escribió canciones, atravesó un día tan oscuro que quiso rendirse. En Ziklag lo perdió todo en un rato. ¿Qué hizo? Pero David cobró ánimo en el Señor su Dios. 1 Samuel 36. No tenía fuerzas propias, las tomó de Dios. Y en otro salmo nos recuerda, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34, 18. Si tu corazón está quebrado, estás en el lugar perfecto para experimentar la cercanía de Dios. Aplicación personal. ¿Cómo se ve eso hoy? En tu lunes, en tu cocina, en tu oficina. Pausa y respira. Di en voz baja, Señor, aquí estoy. No puedo solo, pero contigo sí. Nombra la grieta, escribe qué esperabas y qué estás viviendo. La claridad sana. Pide ayuda a una persona segura, un amigo maduro, un líder, un profesional. No es falta de fe, es sabiduría. Restaura ritmos, sueño, comida simple, caminar 15 minutos. Tu alma tiene cuerpo. Reemplaza la mentira por verdad. Cuando piensas esto me va a destruir, responde con, aunque ande en valle de sombra, no temeré porque tú estás conmigo. Da un micropaso hoy, una llamada, un correo, ordenar una esquina de la casa. Lo pequeño es semilla, y si hoy te sientes al borde, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, aquí traigo mis escombros, mis preguntas y mi cansancio. Fortaléceme en ti. Muéstrame a quién llamar, qué paso dar y qué verdad recordar hoy. Amén. ¿Te animas a escribirle ahora mismo a alguien y decirle, necesito hablar? Ese podría ser tu milagro en proceso. Un guiño personal y un toque de humor. Yo suelo decirme, no todo se rompió lo que no podía sostenerme. Y cuando el semáforo se pone en rojo justo cuando tengo prisa, me recuerdo, quizás Dios me está salvando de llegar antes a un lugar donde aún no debo estar. Sonrío un poco, respiro y sigo. Sí, a veces el humor es gracia en miniatura. Cierre inspirador. Quiero terminar con una imagen y una cita. La imagen es el kintsugi, ese arte japonés que repara cerámica rota con oro. No oculta la grieta, la resalta. El resultado es más valioso que antes de romperse. Dios hace algo así con nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro, 2 Corintios 4, 7. Y la cita es de Spurgeon. He aprendido a besar la ola que me lanza contra la roca de las edades. Hoy puede que la ola te empuje fuerte, pero la roca no se mueve. Si esto te habló
dímelo con un aquí estoy. Y oramos juntos. Y recuerda, cuando la vida se desmorona, no tienes que desmoronarte con ella. Puedes fortalecerte en el Señor paso a paso, hasta ver como David, que del valle también se sale. ¿Te ha pasado que por un tiempo todo te sale bien y de repente, como si alguien apagara la luz, todo se desordena? Trabajo, familia, planes, y sientes ese vacío en el estómago como de caída libre. ¿A quién no le ha tocado una racha así? Nos entendemos. Principio clave. Con Dios las cuevas no son el final, son aulas. La unción no es un ascensor, es una asignación. El Señor usa las pausas, los silencios y hasta las pérdidas para formar el corazón. Él no se olvidó de ti, te está preparando. Miremos a David. Un día, siendo adolescente, el profeta Samuel lo ungió como futuro rey de Israel, 1 Samuel 16. Desde ahí su vida pareció despegar del anonimato al palacio, de pastor a músico de la corte, de cargar ovejas a derrotar a Goliat de Gat cuando era prácticamente un muchachito, 1 Samuel 17. Saúl lo eligió músico personal, le ofreció la mano de su hija. Parecía que todo lo que tocaba David se convertía en oro, como un rey Midas de la vida real. Pero ojo, Samuel no le dijo mañana coronación. David no fue rey hasta los 30. Entre la unción y la corona hubo un largo pasillo de años y en ese camino todo se le vino abajo. Uno por uno, los pilares se le fueron cayendo. Perdió el empleo en la corte, el salario, la seguridad personal y, para colmo, su suegro quería matarlo. Y tú que pensabas que tu suegra era complicada, lo de David era el suegro peor todavía. Su matrimonio se fracturó. Samuel, su mentor, murió. Jonatán, su mejor amigo, no podía irse con él. Debía permanecer al lado de su padre, el rey. Y aunque no había redes sociales, todo el mundo se enteró de sus problemas. ¿Te suena? De 100 a 0 en un instante, David tuvo que huir del hombre más poderoso de su mundo y terminó en una cueva llamada Adulam, 1 Samuel 22:1. Esa cueva olía a fracaso, pero en realidad era el taller de Dios. Allí, en la oscuridad, David escribió oraciones que hoy nos sostienen. Ten misericordia de mí, oh Dios, en la sombra de tus alas me ampararé. Salmo 57:1. Con mi voz clamo a Jehová, no hay quien me reconozca, no tengo refugio. Salmo 142. Qué honesto, ¿no? No es fe de cartón, es fe con lágrimas. Te lo confieso, yo también he pasado por mis cuevas modernas. Un día me quedé sin trabajo y sin respuestas. Oraba y parecía que había eco. Me sentía entre la promesa de Dios y la realidad que no cambiaba. En ese lugar aprendí algo que David ya sabía. Cuando todo te suelta, Dios te sostiene. Cuando la agenda se vacía, su presencia llena. Cuando se cierra un palacio, se abre una cueva para entrenar el corazón. Comparémoslo con algo cotidiano. Es como cuando el GPS se queda sin señal y dice recalculando. No significa que el destino cambió, solo que el camino ahora va por otra ruta. La cueva no cancela el llamado, lo confirma. La unción no pierde vigencia por el silencio, se afianza en él. Y aquí entra la palabra con fuerza. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. No dice algunas cosas, dice todas: el palacio y la cueva, los aplausos y los abandonos. También 1 Pedro 5:10. El Dios de toda gracia, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y si tu poco de tiempo hoy se llama Adulam, y si lo que te parece caída es en realidad catapulta, ¿cómo lo aplicamos hoy? Refúgiate en Dios, no en la amargura. Habla con Él como David, sin maquillaje. Dile lo que te duele y quédate un rato bajo sus alas. Escribe tu propio salmo, pon en papel tus pérdidas y luego al lado escribe 3 cosas por las que hoy puedes dar gracias, pequeñas pero reales.
Rodéate de la gente correcta. A David se le unieron endeudados y afligidos y Dios los transformó en valientes. 1 Samuel 22. 2. Pide oración, no te aísles. Da un paso pequeño de obediencia. ¿Qué es lo siguiente fiel que puedes hacer hoy? Llama a alguien, pide perdón, actualiza tu CV, vuelve a orar. Un paso, vuelve a las promesas. Lee esta semana el Salmo 57 y el 142. Sube tu mirada. La cueva tiene techo bajo, pero el cielo sigue abierto. Y si oramos ahora, Señor, aquí está mi cueva. Aquí está mi miedo y mi cansancio. Recuérdame tu unción, aún en el silencio. Forma en mí un corazón de rey, incluso cuando me siento escondido. Yo confío en ti. Amén. Si esta oración es tuya, díselo al Señor en tus propias palabras. Él te escucha. Quiero terminar con una imagen y una línea de esperanza. La semilla, antes de brotar, pasa un tiempo en la oscuridad de la tierra. Nadie la aplaude ahí abajo, pero es justo ahí donde se rompe y nace lo nuevo. Así fue con David. La cueva de Adulam se convirtió en la cuna de un rey. Y con nosotros también. Como alguien dijo, cuando Dios es todo lo que te queda, descubres que Dios es todo lo que necesitas. Estás en una cueva, no tengas miedo. No es tu tumba, es tu aula. El Dios que te ungió no se ha olvidado, te está formando. ¿Te animas a creerlo y a dar hoy ese pequeño paso? Te leo, te acompaño y oro contigo. ¿Te ha pasado estar en el aire? Ese rato incómodo entre soltar algo y sentir que aún no te agarran. Puede ser un trabajo, una relación, una decisión difícil, la salud, la economía. Todos conocemos ese hueco en el estómago. No hay red, no hay plan B. Y uno piensa, Señor, ¿y ahora qué? Aquí va el principio central, simple y contracultural. En el aire tu mejor trabajo no es agitarte, es confiar. En el trapecio el volador tiene una sola tarea, quedarse quieto con los brazos extendidos. El que hace la parte difícil es el receptor. Si el volador intenta agarrarse o acelerar el encuentro, se enreda y se cae. Su seguridad está en permanecer inmóvil y esperar. Piensa en los trapecistas. El acróbata se mece muy alto, suelta el trapecio y queda suspendido unos microsegundos que parecen eternos. Allí no puede volver atrás ni alcanzar al que lo recibirá. No hay tutorial, no hay modo práctica. Si se agita con ansiedad para salvarse, se pone en peligro. Su tarea, quedarse quieto, confiar en que el receptor que sí ve el cuadro completo, lo tomará a tiempo. ¿No te suena la vida de fe? Yo sinceramente pediría un PDF de cómo caer con estilo. Pero Dios suele decir, confía, yo te sostengo. La Biblia habla en este mismo idioma. Pedro caminó sobre el agua, no con una técnica, sino con una palabra. Ven, Mateo 14, 29. Yo habría querido un curso intensivo de hidrodinámica para principiantes. Pero Jesús le ofreció algo mejor, su voz. Y David, antes de ser rey, vivió temporadas sin red, cuevas, desiertos, huidas. La cueva de Adulam no era un huequito turístico, era amplia, áspera, nada confortable. No la eligió para unas vacaciones en la naturaleza. Fue el lugar donde Dios lo escondió y lo formó cuando no tenía otro lugar a donde ir. Por eso David pudo decir, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría y descansaría. Salmo 55, 6. Y también, en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Salmo 57, 1. En otras palabras, estoy en el aire, pero bajo tus alas hay red. Te lo digo en primera persona. A mí también me tocó soltar cosas que amaba, quedarme a medio salto y sentir que la mano de Dios tardaba. En ese vacío aprendí algo precioso. La fe no siempre acelera el reloj, pero siempre cambia el corazón. No me convirtió en superhéroe, me volvió hijo.
Y un hijo incluso en el aire está seguro en los brazos del Padre. ¿Cómo lo bajas a lo práctico hoy? Nombra tu salto. ¿Qué te pidió Dios que sueltes o confíes? Haz un gesto sencillo. Abre las manos. Ora despacio. Señor Jesús, me suelto y confío. Tú eres mi receptor. Respira y recuerda una promesa. Por ejemplo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, 10. Da un paso pequeño de obediencia hoy, una llamada, una renuncia, un sí o un no que sabes que debes dar. Pide compañía. No saltes solo. Comparte con alguien de fe que ore y camine contigo. Tal vez dices, pero no siento su mano todavía. Justo ahí entra la confianza. En el trapecio, el volador no siente la mano hasta el último momento, pero la ha visto fiel tantas veces que se entrega. Tú y yo también hemos visto a Dios sostenernos más de una vez. ¿No hará otra vez lo mismo? Permíteme terminar con una historia real. Un grupo de trapecistas contaba que el secreto del éxito no está en la fuerza del volador, sino en la fidelidad del receptor. El maestro les repetía, el volador nunca debe intentar agarrar al receptor, solo mantener los brazos extendidos y quedarse quieto, el receptor te agarrará. Cuando escuché eso, pensé, así es Dios con nosotros. Él no nos pide malabares, nos pide entrega, no nos exige más control, nos invita a más confianza. Si hoy estás en el aire, esta es la voz del Padre. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Isaías 41:10. ¿Te animas a responderle ahora mismo? Puedes decir, Señor, aquí estoy, suelto lo que me pides soltar, extiendo mis brazos, confío en que tú me atrapas. Y cuando Él te tome, porque lo hará, entenderás que la ausencia de red no era abandono, era escuela. La cueva no fue un castigo, fue un taller. Y el aire, ese vacío tan largo, era el espacio exacto donde Dios te estaba transformando para lo que viene. Amén. Nadie planea pasar una temporada en la cueva. Soledad, tristeza, noches sin dormir. ¿Quién haría una reserva para eso? ¿Paquete completo, cueva sin wifi y con eco? Nadie. Pero tarde o temprano, no espero muchos, amén, todos pasamos por una cueva. Y si estás ahí ahora, no estás solo. Principio sencillo. La cueva no es un castigo, es un taller. Es el lugar donde Dios nos quita muletas. Si nos aferrábamos a algo o a alguien, ahí se termina, no para humillarnos, sino para sanarnos y reordenar nuestra confianza. En la cueva aprendemos quién sostiene de verdad nuestra vida. Ejemplo real, a mí me pasó. Hubo un tiempo en que perdí un trabajo y con él perdí el sueño, la calma y un poco el humor. Ahí descubrí que la cueva se parece a un cuarto oscuro donde se revelan las fotos. No es bonito, pero ahí aparece la imagen. O como un gimnasio del alma. Duele, sí, pero fortalece lo que no se ve. La semilla germina bajo tierra, en silencio. Miremos a David. Fue líder de gobierno y militar, un músico y poeta brillante, y como muchos que aman a Dios, conoció la tristeza profunda. Durante sus años de fugitivo en la cueva de Adulam, enfrentó una plétora de emociones turbulentas. Sus salmos lo muestran. Un día clama desde el fondo, al siguiente canta con esperanza. Si David tuviera redes sociales, sus historias serían un sube y baja, y sin embargo ahí se forjó su corazón. Palabra viva. David se fue a la cueva de Adulam, 1 Samuel 22. Y desde una cueva oró. Con mi voz clamo al Señor. Cuando mi espíritu desfallece, tú conoces mi camino. Salmo 142. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Salmo 34, 18. Aplicación práctica. Háblale a Dios tal como estás.
No edites tu oración. David no lo hizo. Busca comunidad. A David se le unieron en la cueva los afligidos y endeudados. 1 Samuel 22:2. No te aísles. Entrega tus muletas. El control, la aprobación, esa relación, ese título. ¿Cuál necesitas soltar hoy? Da un paso pequeño de fe, una llamada, una disculpa, un hábito nuevo, 5 minutos diarios de oración. ¿Te animas? Si esto te toca, di amén en tu corazón y díselo al Señor: Jesús, en mi cueva confío en ti. Para terminar, una imagen de esperanza. La tumba también era una cueva. Parecía el final, pero allí Dios hizo su obra más grande. Si el Padre venció la noche de la tumba, también puede redimir tu cueva. Me sacó del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre roca. Salmo 42. Mantente fiel. En la oscuridad, Dios está revelando tu foto. Y cuando salgas, saldrás más fuerte, más libre y más suyo. ¿Lo crees? Amén. A los fríos y oscuros límites de la cueva, de la desesperación, de la soledad, de la depresión, del hartazgo, del cansancio, que no podemos reponernos ni con 7, 8 o 12 horas de sueños, porque es un cansancio a nivel emocional, espiritual. Ni siquiera es físico. Todos nosotros hemos estado allí. La cueva tiene esos recovecos escondidos y a veces nos sentimos perdidos. Aunque geográficamente y vivamos en una ciudad emocional y espiritualmente estamos o nos sentimos en una cueva, es cuando comenzamos a imaginarnos que Dios nos abandonó o que no le importa lo que nos pasa o que su consuelo nos llega a esta cripta oscura. O quizás sentimos que no le importamos a Dios, que metimos la pata muy feo, que agotamos el crédito de la gracia, que se cansó de perdonarnos. Pero las Escrituras relatan algo inesperado, algo que David ni el sueño se imaginó. El primer libro de Samuel, el capítulo 22, el versículo 1, narra que yéndose David de una ciudad llamada Gat, huyó a la cueva de Adullam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron. Además, con él dice la palabra, los afligidos. Todo el que estaba endeudado, o sea, se juntaron todos los que no tenían MXN, uno partido por la mitad, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y él fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Se juntaron todos los que de alguna forma se sentían como él o peor que él. La mayoría de los eruditos cree que el rey Saúl había gravado al pueblo de Israel con un impuesto muy pesado, no un gravamen, injusto, arbitrario. Entonces, al parecer, cierta gente en su cólera, en su rebelión, iracundo por esta tributación injusta, acudía a la cueva para estar con David. Decía, no se puede vivir ya más en Israel con estos impuestos. Y algunos otros se creen que eran a viejos amigos de David que acudieran a prestarle su apú. La mayoría de los ciudadanos todavía admiraba al muchacho mata gigantes. Y mientras más se filtraba la noticia sobre la huida de su héroe, más decidían unirse a David en su improvisado refugio, y se unían ahí 400 en principio priori. Entonces se llenó con una encrespada variedad de gente rara que se unió a la banda, toda gente rara, así como voy acá y en el otro servicio, y más adelante se nos cuenta que llegaron a ser 600 hombres. 200 más. Ahora, ¿qué tipo de personas eran los que se unieron a la cuadrilla? No eran los más plausibles. Los más encomiables no era la gente de Geset. La pandilla estaba compuesta por buscapleitos, por deformes, gente que tenía, que era buscada por la policía, por la ley. Eso es lo que yo llamo el buen humor de Dios. Porque cuando atravesamos una situación difícil, lo que menos queremos es tener que liderar y alentar a gente que está igual o peor que nosotros. Seguramente te pasó a mí, me pasó.
Estás viviendo una crisis financiera y viene alguien y me dice, no me aconseja cómo prosperar. Te haga decir, suicidemos, uno de los dos está viviendo una crisis matrimonial. Y te dice, ay, ahora eres por mi matrimonio. Te dice, no, ¿por qué? Como Telma y Luis no nos tiramos por un barranco. David se había refugiado en una cueva para estar solo porque uno no está deprimido, quiere estar solo, tiene ganas de bañarse, no tiene ganas de peinarse, no tiene ganas de lavarse los dientes. Tengo mal aliento, ¿y qué? Y ahora de pronto ve que entra gente, y ahora se encuentra rodeado por la peor caterva de Israel. Y este es el punto, a pesar de estar rodeado de gente, David es muy introspectivo. Se siente muy solo, como lo sé, insisto por el spoiler, por los salmos, porque él va a escribir cómo se siente. Tiene ese sentimiento de desazón, de desidia, de invisibilidad, cuando notamos que quizá la invisibilidad no tiene que ver, insisto, con la viudez, con el divorcio, la orfandad necesariamente. Yo puedo saber que hay gente que puede sentir invisibilidad cuando nota que su propia familia ha estado creando recuerdos y compartiendo experiencias sin ti. Tú dices, no sé por qué. Siento que estoy al margen cuando tenemos esa sensación que siguieron adelante juntos y por alguna razón nos quedamos a un costado del camino. Estar solo es un temor que todos compartimos. Tal vez teníamos personas a nuestro lado y nos abandonaron, o quizás realmente nunca tuvimos personas a nuestro lado, o nuestra vida ha sido tan caótica, tan estresante durante tantos años que no invertimos en nuestras relaciones. Y cuando levantamos la vista, las personas amadas se cansaron, desaparecieron. Quizá eres parte de los que no saben a quién llamar para que te recojan en el aeropuerto. Eso puede pasar en una gran ciudad como esta. La soledad no es patrimonio de los que viven en una montaña. No tienes a alguien con quien celebrar o con quien afligirte. Tienes una buena idea para compartir. No puedes pensar en nadie. Así que te venga rápido a la mente que le importe lo suficiente como para soñar contigo, o estás enfrentando una situación difícil en tu trabajo, en tu oficina. Y no puedes pensar en nadie confiable para contarle lo que realmente te pasa sin que te traiga problemas, o la mayoría de tus amigas ya están casadas, están comenzando a tener hijos. Y tú ni siquiera sales con alguien, o tus hijos están creciendo, ya se están por ir. Otros se fueron, estás soltera, y la mayor parte del tiempo estás sola y estás comiendo sola otra vez. O no importa si es mujer u hombre, pero llega el fin de semana y no tienes nada planificado. Todas las familias normales están emocionadas al reunirse para Navidad, para Día de Acción de Gracias. La tuya está resentida, está dividida, está enferma. Juntarlos es una misión imposible. Necesitas hablar, pero no se te ocurre a quién llamar, y menos a estas horas de la madrugada. Y hace tanto tiempo que nadie te escucha de forma genuina que ni siquiera pueda recordar la última vez que te sinceraste. David siente todo eso junto y en ese orden, de manera que es muy claro, es muy transparente, muy diáfano con sus emociones. Entonces buscan la música porque afortunadamente es compositor el consuelo que necesitaba para poder atravesar esos momentos difíciles. Los estudiosos sostienen que David compuso por lo menos 8 salmos diferentes durante su vida, como prófugo y proscripto de la ley, 8 canciones. Y aquí en el medio del desierto descubrió lo que significaba darle a Dios un verdadero sacrificio de alabanza, porque él era un adorador desde que era un muchachito, adoraba cuando cuidaba las ovejas de su padre, adoraba para calmar los malos espíritus de su suegro Saúl. Pero ahora va a tener que aprender lo que es el sacrificio de alabanza, que es adorar cuando las cosas malas me pasan a mí. Adorar a Dios cuando no tengo garantías de que voy a salir de la cueva. Adorar a Dios cuando no me siento ni empo, insisto, ni con ganas de bañarme, ni con ganas de levantarme por la mañana. Eso es sacrificio de alabanza. Habrás escuchado esa frase: papá, ¿te gusta ir de trabajar? Y no, pero tengo que hacer el sacrificio. Papá, ¿te gusta viajar en avión o en tren o en bus tantas horas para ir a ver a quien sea? Y no, pero hay que hacer el sacrificio. Bueno, esto es sacrificio de alabanza. ¿Sientes ganas de alabar? No es el peor momento que voy a sentir ganas de alabar si no quiero salir debajo de la manta.
pero voy a hacer el sacrificio de alabanza. Algunos queremos que no podemos expresar lo que nos pasa, porque de acuerdo con el sombrío estereotipo evangélico, siempre hay que estar calmados, positivos, repitiendo clichés, frases hechas, porque si no repetimos las frases, estoy todo lo puedo en Cristo. Y esas cosas nos dicen que no somos cristianos o que no confiamos en Dios, ese evangelio. Por causa del empedramiento ha premiado tanto la vida de la iglesia que carecemos de una teología de la adversidad. Cuando estamos ante situaciones difíciles no sabemos cómo actuar porque como no nos dan ganas de empedrarnos, creemos que estamos haciendo algo mal. Y si nuestra mente, siempre está inexorablemente conformada para ser positiva, siempre vamos a terminar viviendo un cristianismo imaginario porque la vida no siempre va a ser positiva. Eso es una visión poco realista, sin sentido común. No podemos estar alegre y feliz 365 días al año. Aquel que si yo siempre estoy feliz está empatado aquí, dice hola a Dios. Está tomado empilado varios tequilas. ¿Algo le pasa porque nadie puede tan feliz todo el tiempo contento? Sí, porque el contentamiento es alegrarse, como dijo Pablo, a pesar de los avatares de la vida. Pero la felicidad, así como tal como vivir, ay, estoy feliz, eso es otra cosa. Tema otro mensaje. Yo me considero un tipo bastante positivo, pero hay algo que creo. Si no tenemos un punto de vista realista de la adversidad, cuando llegue el momento de atravesarla, el resultado no va a ser muy positivo. Porque nos vamos a sentir decepcionado, frustrado. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué mi hijo está rebelde? Si yo le enseñé en la Biblia desde chiquito y por qué es parte de la adolescencia de la adversidad y por qué una pareja entra en crisis y por qué la suegra viene seguido, porque es parte de la adversidad. Siempre se nos ha dicho que está mal quejarse, que eso es falta de fe, pero lo que quiero notar es que David compuso varias canciones de queja. Durante su estadía en la cueva y después en la vida, también en el palacio, también porque el cambio geográfico no hizo que sus momentos de depresión se fueran totalmente. Pero en la cueva escribió canciones de queja. Yo estaba leyendo que en la Biblia hay diferentes tipos de salmos. No hay 3 tipos al menos. ¿Qué puedo identificar? Algunos son denominados salmos de acción de gracias, que todo es gratitud y por el sol y por el amanecer y el atardecer. Otros son salmos de entronización. Dios, eres majestuoso, poderoso proveedor. Pero la categoría popular, la más común, la que más suenan, son los salmos de lamento. Los salmos de lamento pululan por encima de los otros temas. Y el salmo más frecuente trata de alguien quejándose ante Dios. Esto no enfada a Dios en lo absoluto, sino Dios no hubiese permitido que esto integrara el cano. Un bíblico no lo enfada a Dios. La queja sí, la queja que baja, porque eso es chismes. Las quejas que suben a Dios, le agradan las quejas que bajan, no porque el de abajo no te va a resolver nada. Ahí no sabes aquella hermana lo que me hizo y que te va a resolver la otra chismosa. En cambio, si sube, Dios lo puede sanar. Ahora mucho. No tenemos el valor. Las quejas siempre suben, nunca bajan. Acuérdese en cualquier empresa, en compañía, una iglesia. Sin embargo, muchos no tenemos el valor para hacer esto. Entonces nos vestimos con un traje estoico. No tapamos las heridas con un apósito. Nunca hacemos catis con Dios para que Dios vea que confiamos en Él como si Él no conociera nuestro corazón. Pero hay una temporada para estar tristes y está bien. Yo tengo un mensaje que dice, está bien, que no estés bien. Está bien. A ver, un amigo nos ve por la mañana en la oficina el lunes y nos pregunte, ¿cómo va todo? ¿Qué respondemos? Bien, bien, bien. O si no, algo muy hispano ahí. No me quejar. Si me quejara salir un desagradecido. ¿Cómo que no te puedes quejar? ¿No tuviste una discusión con tu hijo esta mañana? ¿No acabaste de recibir un maltrato de tu jefe? Sin embargo, le decimos una mentira a un compañero de trabajo y no nos molesta porque no le incumbe a él. Está bien.
Le decimos, no me por qué quejar, ¿qué le va a mandar contando si le contamos del jefe y conflicto de intereses? Porque compartimos el jefe, si le compartimos del hijo, nos va a juzgar, va a disimular. Este creyente tiene problemas con el hijo. Entonces uno dice, bien, está bien. Porque uno decide quién entra a nuestro círculo íntimo, pero no podemos poner a Dios al mismo nivel que un compañero de oficina, porque Dios estaba con nosotros durante la discusión con nuestro hijo. Él estaba ahí. Y también le entristeció la confrontación con nuestro jefe. Y si cuando vamos a orar famos la sonrisa y decimos, esa ya ahora aquí está ahí, no me puede quejar. Se entristece de nuevo porque Él sabe por lo que atravesamos y espera tener el gusto de llevar la carga con nosotros. Quiere que le contemos, quiere que le digamos si está mal. Señores, estoy de mal humor. La autenticidad atrapa la presencia de Dios, no el fingir. Aquí estoy tu siervo. Yo resistiendo no aguanto más. Dios no va a decir, pero qué poca fe a Él encanta un hijo que viene a compartir las cargas. Señor, no puedo llevarlas yo estas cargas sobre mis hombros y humanos. Y David, un hombre conforme al corazón de Dios, descargó sus emociones en colores violentos y en un crescendo casi operito como se hacen en las óperas. Y cuando uno lee su poesía descarnada, uno se estremece. Lo pasa que una vez se lee los salmos como si fueran las promesas de las galletitas de Panda. A ver, te vendé jete. No, esto es poesía prosa, que fueron escritas desde las heridas abiertas. Yo creo que el punto inicial para tratar con nuestro fracaso es encararlo con sinceridad, como dije el domingo pasado, decir, bueno, esta es mi familia disfuncional. Necesito ayuda porque si uno disfrace y pinta por fuera lo que está putrido, nunca podemos sanar. Hay que darle nombre a nuestro desánimo. Y David le puso no nombre, le puso hasta música al desánimo y compuso algunos salmos para que podamos cantarlo todos aquellos a quienes nos tocó. Pero ese nos tocará alguna vez ser huéspedes de la cueva. La gama artística de David fue impresionante. Fue muy ecléctica la incursión en muchos géneros, pero mi disco favorito es escuchar a David cantando blues. Me encanta cuando canta blues, te dan. ¿Y cómo sabe que canta blues? Bueno, ahora Paso explica, es un tipo informado. David tiene 3 cortes grabados, 3 sencillos grabados en esa cueva. Salmos 34, el 57 y el 142. 34, 57 y 142 son los 3 sencillos que él grabó en esa cueva. El 142, por ejemplo, se describe en su subtítulo, dice Masquil de David cuando estaba en la cueva. O sea que no es una suposición mía, sino que son canciones que escribió cuando estaba en la cueva. Yo llamaría todo este álbum juntando los 3 salmos, los 3 cortes, el B-Blues de la soledad. Me encanta el B-Blues de la soledad, porque la soledad define de alguna manera todos los sentimientos, esa toa que tiene David en su corazón de angustia, de frustración, de temor. Diríamos, ¿en qué palabra podría englobar la soledad? ¿Por qué digo que cantó un blues? Porque el blues es un género musical que se originó mucho después de David a finales del siglo XIX. Pero eso fue de manera oficial en el sur de los Estados Unidos, los esclavos y trabajadores agrícolas afroamericanos. Crearon canciones para sobrellevar las duras tareas laborales y utilizaban ritmos y melodías que terminarían después en lo que es el blues. El blues se caracteriza por su estructura tiene 12 compases. Es una progresión de acordes que se va repitiendo y proporciona el marco ideal para poder improvisar. Eso es lo que tiene el blues, que uno puede improvisar. No son letras complejas como las de Arjona. Uno puede improvisar o la Jesús Alán Romero para los religiosos. Sin embargo, yo soy de los que sostienen que el inventor del blues fue David, porque nosotros no sabemos qué tipo de música le ponía él a estas letras. Pero a mí me parece, noto algunos riesgos de improvisación. No hay otra manera de cantar en una cueva.
Uno improvisa, es como el cántico nuevo, ¿no? Y creo, sin lugar a dudas, me voy a asesorar de esto cuando llega al cielo, que algunos de sus armas tienen ese tono único del blues porque los compuso en una de las temporadas más difíciles de su vida. No puedo pensar en rock, no puedo pensar ni siquiera en una balada, no puedo pensar en una melodía pegajosa, ni siquiera en las melodías cortavenas que escuchamos en la radio, Pienso en el blues porque, insisto, proporciona los rieles para poder improvisar. Y eso es lo que lo hace tan reales, tan crudos. Las partituras de la cueva son similares a las epístolas de Pablo escritas desde la prisión. ¿Qué hace que tengan esa fuerza 2000 y tantos años después? ¿Qué hace que tengan esa fuerza? Y es que fueron escritas en la celda, en la mazmorra, no en un escritorio cómodo con aire acondicionado, no con 3, 4 secretarias corrigiendo o editando. Es él escribiendo sabiendo que su cabeza va a rodar por la arena quizá por la mañana. Entonces el contexto, así que cientas letras sean mucho más potentes. Vamos a notar siempre que cada vez que cantamos cuán grande es Él, hay una unción que recorre toda la atmósfera. Cuando cantamos este sublime gracia pasa exactamente lo mismo. Tienen años. No han podido ser superadas jamás por ningún salmista ni ninguna banda moderna de rock. Porque el contexto en el que fueron escritos fue un contexto de dolor, de esclavitud, de represión. Y cuando el proceso la sangre se mezcla con inspiración del Espíritu Santo se produce, eso es alquimia maravillosa que años después cantamos y no sabemos por qué la letra tiene algo que nos recorre literalmente el cuerpo, alma y el espíritu. Así que yo me imagino a David, la voz de David resonando a través de las frías paredes de los corredores de piedra de Adulam. Y al principio es una melodía que se dispersa en la oscuridad. Está solo. Y toda esa cueva es una caja de resonancia. Así que no necesita David gritar para que su voz se escuche a miles de kilómetros. Así que imaginemos el escenario, imaginemos el memento. La voz es clara, David sabe cantar. Puede que esté un poco ronco, pero él sabe entonar llena de sentimiento como corresponde a un cantante que conoció años de tristeza, de depresión y comienza diciendo: lo que tú sabes, Señor, es demasiado profundo. Y hay cosas que yo no puedo entender. Eso dice David. Señora, hay cosas que no puedo entender. Comienza no. Empodiciendo palabras de fe. Señor, yo creo que voy a salir del acuerdo. Y dice yo, hay cosas que no entiendo, lo cual, insisto, está bien decirle al Señor, yo esto no lo entiendo. Él no está pidiendo que lo entendamos. Y en otras palabras empiezan a donar algo como que no tenía leiva ahí. David, hay cosas que yo no comprendo. Dice David, lugares adó yo no iré. Y en su desesperación añade estas increíbles palabras. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás? ¿Hasta cuándo? Señor Usdemi, David era un hombre que se pasó 500 días atravesando una foresta, la persecución de esa duró casi 9 años. Por eso decía, ¿hasta cuándo se huirá de mí? ¿Ya? Y David escribió este salmo cuando estaba profundamente agotado, emocionalmente deprimido. No podía seguir adelante un día más, una hora más, ni siquiera un minuto más. Si hay alguien que se siente identificado, una canción suele tener un estribillo, lo que llamamos coloquialmente un coro. Pero el suspiro de este salmo tiene un puente que se repite constantemente hasta cuando Señor y retumba en toda la cueva. David confiesa que su espíritu se siente angustiado. Ahora que digo que terminología es tan viva, no, David no sabe hacia dónde ir, no sabe qué camino tomar. La vida se le ha convertido en un gran torbellino que se le viene encima y lucha por permanecer firme contra la corriente. El único que sabe cantar su vida está atrapada en un nudo de problemas que hebra. Va a desenredar primero pete esas tormentas perfectas donde uno dice, si fuera un solo problema yo lo resuelvo.
pero son muchos. Pero esa no es la única emoción que siente. David se siente abandonado. Para mí, que este es uno de los versículos de los salmos más tristes de la Biblia, David canta en el Salmo 142. Mira mi diestra, ya no hay quien cuide mi vida. Oh Señor, no hay palabras más desoladoras que esa. No hay quien cuide mi vida aún con una turba de partidarios que lo buscan para estar con él. Está más convencido que nunca que a nadie le importa su persona. Él sabe que toda esa gente hoy, mañana 600, les importa lo que él puede darles a ellos. Una revolución, un golpe de estado contra Saúl, la derrota de gigantes, las batallas que libra lo siguen por su don. Él sabe que lo siguen por su don. No hay peor cosa que saber que hay una multitud que te sigue por el don y no por quién eres. Está bien, son las reglas de juego. Es el síndrome de la mayoría de pastores y líderes que me están mirando. Dice, la gente me ama. Hay gente que dice amarnos, pero solo aman aquello que podemos darles. Y el día que creen que ya no les vamos a dar nada o no tenemos nada que les interese, nos dicen, ya no vengo más. Algunos ni siquiera esos desaparecen, entonces hay una cueva llena de voces que solo exigen algo. Puede llegar a ser muy solitaria, si no, no habría reyes, presidentes, cantantes rockstar que se sienten solos. ¿Acaso nos llenan estadios, nos llenan plazas? Pero cuando todo un gentío demanda un don y no ama necesariamente la persona, la soledad se siente, y la soledad no es ausencia de rostros. La soledad es ausencia de intimidad. Por eso las ciudades populosas como estas suelen ser a veces caldo de cultivo para la desesperación, la soledad, la enajenación. Nadie sabía la profundidad de las emociones de la vida. Nadie le importaba lo que sufría. Dice, por ahí ríe y el mundo reirá contigo. Llora y llorará. Solo. Los problemas estimulan la soledad alimenta la depresión. Y esto es un tópico muy delicado para el cristianismo actual. ¿Alguna vez lo traté? Nos puede pasar a todos. No importa lo que digan otros predicadores, no importa los cambios que hagamos. A veces la nube oscura nunca cambia y con el tiempo termina definiendo nuestro cielo. La depresión es un camino a través de la oscuridad sin señales en vistas panorámicas, sin un destino claro, por lo menos así es como se siente. Un consejero describió la depresión y la soledad como una agonía permanente, noche tras noche, día tras día, casi a nivel arterial. De hecho, es a nivel arterial. El corazón no bombea de la misma forma. Si no estuviésemos deprimidos, la depresión espiritual es lenta el cáncer. La diferencia es que la depresión va haciendo metástasis por dentro. A igual que el cáncer, pero el cáncer lo reconocemos, la depresión, a veces no nos nos reprenden, nos dicen que digamos frases que repitamos, es un asesino silencioso. Es un parásito, un patógeno de la mente, y hay que estar alerta porque puede llegar a nuestra vida. Y hay que hacer muy cuando llega a la vida de quienes amamos, no juzgarlo. Si eso es un vago, lo que no quieres es trabajar, porque no necesariamente puede ser eso. No decirle no quieres salir de la cama, que cómo no te puedes reponer. ¿Dónde estás? Tu confianza en Dios es una condición humana. El estar triste que no respeta la estatura espiritual de nadie. Yo he escuchado a cientos de predicadores proclamar que si uno está en depresiones porque no es un verdadero cristiano, no le creas a esos timadores. David era un hombre que amaba mucho a Dios y que Dios amaba mucho también. Sin embargo, luchó con la depresión toda su vida, especialmente porque él estaba en el pináculo de la gloria. Después tenía, el bajón que a veces le pasa a los artistas, a los jugadores de fútbol. Aquellos que están en una gran fiesta después tienen que irse solos a una habitación. Nuestro error como cristianos es privatizar nuestro dolor, ocultarlo, meterlo en un búnker blind para que no se den cuenta. Pero yo soy de los que sostiene que cuando damos a conocer nuestro dolor,
Somos auténticos ante Dios, ante la gente. Podemos pedir ayuda a encontrarla. Así que la vida hace lo que la mayoría de nosotros haría al estar deprimido. Se sienta con su blog amarillo. Procede a hacer un balance de su vida, los pros, los contra, el de y el haber, y compone el B-Blues de la soledad. Así que sigue cantando y no mejora la letra. Mis enemigos son mucho más fuertes. Y yo solo sé que voy a morir. La depresión no es el mejor estado de ánimo para formular conclusiones objetivas claras. Cuando estamos tristes es imposible razonar. Sobriamente mis sugerencias: que nunca tomes decisiones estando triste. Lamentarás esas decisiones que tomaste en tiempos de guerra cuando lleguen los tiempos de paz. David se compara con un hombre encarcelado en una cueva, pero encarcelado no puede salir. Se siente encerrado en la mazmorra de la desesperación. Había lanzado la piedra a un gigante y ahora otro tipo de gigante había penetrado su cabeza. Casi era un ojo por ojo. Le había pegado una piedra en la frente, en la mente, en la cabeza a Goliat, y ahora otro parásito se le pega en la frente a él. Quizá, porque todavía su nombre conforme al corazón de Dios es que está dispuesto a abrirle el corazón a Dios. Por eso yo siempre me he preguntado, ¿qué hizo Dios que lo llamara su nombre conforme tu corazón? Y es que lo veo, que Él no tiene temor de escribir estas canciones y que queden aquí registradas por años. No las oculta, no lo escribe en un diario íntimo y lo pone bajo llaves. Lo vierte todo delante del Padre, no finge. Cuando David siente que le gustaría ver a sus enemigos morir de manera violenta, se lo dice. Adiós. Me gustaría verlos amén, dijo. Aún así está bueno. Está bien, porque una vez se finge. Ay, Señor, yo amo a mi enemigo. No, todavía no lo amo. Yo creo que le vas a mal. ¿Qué? Que Dios no va a calcinar por eso. Si acaso, por más que lo digamos de la boca para afuera, si en el corazón no lo amamos, Dios lo sabe. Te prefiero decirlo, porque ahí es cuando este pueblo adora con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es que no es coincidental el corazón con los labios. Si David se siente mal consigo mismo, se lo dice a Dios. Si tú y yo escribiéramos un libro de salmos o un B-Blues o escribiéramos una canción, ¿con qué exactitud? Presentaríamos un mapa descarnado de nuestra alma. La oración tiene que ser ese memento de comunicación directa con Dios sin restricciones, sin ningún tipo de censura. Por eso la Biblia recomienda cerrar la puerta, porque lo que vas a hablar va a morir ahí entre tú y Dios. Da urbanizó, articuló sus problemas ante Dios y los despliego así, como si fuesen un gran rollo que contenían las angustias de aquel B-Blues de la soledad. Y cuando llega el momento de escribir el estribillo, el B-Blues de David se transforma en un canto de triunfo de a poco. Yo digo, ¿cómo llegó ese punto? Porque empezó diciendo, me voy a morir. Esta letra que yo te estoy cantando son literalmente los salmos que escribió él en un memento. Comienza a ver a Dios. Dice en un memento, respóndeme. Oh Jehová, alumbra mis ojos, para que no me duerma de muerte, para que mi enemigo no se jota. En decir, está vencido, alumbra mis ojos. A mí me fascinó la frase, oh mi Señor, albra mis ojos. ¿Por qué yo no me dio la voz de un moreno? Yo al principio lo interpreté como, Señor, muéstrame lo que estás haciendo. No trae luz a mis ojos, occidentalmente pensamos muéstrame lo que estás haciendo. No es lo que quiere decir leyendo el contexto. Está diciendo, Señor, pon de nuevo la luz de mis ojos. Es muy fácil notar si una persona está deprimida, el rostro la delata. Yo tenía un mensaje que decía, yo sé que estás en crisis porque me lo dicen tus ojos. La depresión transforma el semblante, es una máscara vacía y rígida que ningún remel, polvo o maquillaje puede tapar ni disimular. Sobre todo la luz de los ojos de una persona se apaga. Y David canta algo muy emotivo. Está pidiendo volver a brillar. Y luego agrega, milímetro, mi corazón te cantas. Salmos, me alegraré, misa, vacio, como me alegraré, mi salvación,
buscó. ¿Cómo lo ha salvado Dios a David? Esaú todavía lo está persiguiendo. Sale de la cueva, le vuelan en la cabeza. Saúl tiene ejércitos que lo superan numéricamente. Las cosas tan desesperanzadoras como siempre, desde antes que empezar a cantar. ¿Qué cambio? ¿Por qué habla? Me alegraré en tu salvación. ¿Por qué canta? Nada cambió excepto la memoria de David. Sí, cuando el espíritu de la adoración se apoderó de él, recordó que nada había cambiado en cuanto a Dios. Dios seguía siendo real. Había sido poderoso en el pasado y había estado con él contra el gigante, y ese mismo Dios seguía sentado en el trono. No había cambiado, ¿no? Maravilloso. Su salvación, David tenía a Dios. Tenía un plan para David, y eso no había cambiado independientemente de dónde estaba ubicado geográfica o topográficamente. Y al recordar esas cosas también empieza a cantar, sí, el blues, pero era con gozo. ¡Qué espantoso! No cuando en medio de la crisis nos quedamos atrapados en la claustrofobia del presente y no podemos ver lo que Dios hizo, lo que Dios va a hacer. A veces la cueva es tan imponente que a menudo bloquea nuestra vida hacia adelante, lo cual sería lógico porque uno dice ¿a dónde voy? Pero qué feo. Cuando el presente bloquea lo que pasó hacia atrás, Dios nunca nos dejó. Necesitamos desesperadamente recuperar la perspectiva. Y como uno tiene perspectiva dentro de una cueva, las perspectivas en la cima de un monte o no, uno mira toda la ciudad, y en una cueva que mira la duración empieza a dar perspectiva. No podemos cambiar el futuro hasta que llegue, pero podemos obtener sabiduría y fe del pasado. Lo único que ha cambiado es tu topografía. A lo mejor que en vez del palacio te toca estar en la cueva. Pero Dios, insisto, sigue en el trono. Dios no se ha movido. Y de pronto experimenta David una asombrosa toma de conciencia que casi es una epifanía cuando estaba derramando su corazón diciendo, estoy triste. Dios ya empezó a ocuparse de él y su depresión. Nunca estaremos en un lugar que no sea exactamente donde Dios esperaba que estuviésemos. David nunca pudo encontrar una cueva tan lejana, tan inhóspita, que estuviese fuera de la jurisdicción del Señor. Podía ocultarse. De hecho, lo dice en una de sus canciones. Puedo subir hasta lo más alto, hasta lo más bajo del océano, y allí tú estás. Él no pudo encontrar una cueva en la que Dios no pudiera entrar. Así que empieza a decir, saca mi alma de esta cárcel para que alabe tu nombre. Odio Dios. Ahora es como que David tiene la libertad de alabar a Dios. Y la primera vez que dice, sácame para que te pueda alabar, David había viajado desde la prisión a la alabanza. A nosotros nos preocupa nuestra circunstancia. Dios le preocupa nuestro carácter. Y Dios permite los tiempos difíciles de cueva para beneficio de nuestro carácter, y hasta que haya terminado la gran obra invisible para nuestros ojos terrenales, vamos a estar un tiempo ahí. Dios nunca tarda demasiado, nunca llega tarde, nunca pierde el control. No importa cuánto llevemos de estadía en la cueva, Dios nunca se va a dar por vencido con nosotros, nunca va a dejar de ocuparse. Nunca va a abandonar la obra que ha comenzado en nosotros, de la cual nuestra cueva sin duda e inequívocamente forma parte, una parte fundamental del trato de Dios. A mí me encantan las agudas palabras de Isaías que dice, se olvidará la mujer que dio a luz por dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque ella se olvide, yo no creo que una mujer se olvida que alguna vez tuvo un bebé, así lo haya regalado, entregado, dado en orfandad. No sé, dado en adopción o lo haya dado huérfano o lo haya tirado. Nunca se olvida a menos que tenga un problema mental. Y Dios también habla de eso. Aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ti. Y aquí que en las palmas de la mano te tengo esculpido. Te tengo esculpido en las palmas de la mano. O sea que no hay una mañana que Dios no se mire las manos y no lea. En mi caso, Dante. Lo tengo en la cueva hace un tiempo. La mi imagen es una foto mental instantánea. Nuestro nombre está tatuado en las palmas de las manos de Dios, si ya no se pueden desprender. Y es así como David logra atravesar esta crisis de su vida, dándole a Dios sacrificio de alabanza.
Leemos a veces los salmos aquí en Anahen de un punto de vista occidental estado, pero la pandilla de David cantaba con las partituras originales. Eso es lo que distingue el creyente verdadero. En medio de la más honda aflicción de su vida, sus voces se alzan en alabanza a Dios en medio de una familia destrozada, junto a los escombros de una salud arruinada. Al salir de la trágica pérdida de un ser querido, con una voz quebrada por las lágrimas, se eleva un BLS hacia el cielo que al principio es queja hasta que se transforma en adoración y después alabanza. Esto ha ocurrido siempre en las crueldades obscenas de un campo de prisioneros. En una nación hegemónica y totalitaria donde cazan y matan a los cristianos, en una vida sin salud en que la muerte es la única certidumbre que tienen algunos creyentes de alguna manera contra viento y marea, se escucha un cante y con la oscuridad nunca hubo una aflicción tan fuerte que pudo hacer callar el cántico de la iglesia, porque la adoración, alabanza, no solo beneficia a Dios, sino también al que la ofrece. Por eso los africanos, los afroamericanos aprendieron eso, cantar, adorar, aunque estén en un bote de remos encarcelados, en cadenas, azotados, nunca pudieron detener al Gasper. Nunca pudieron detener el blues cuando estamos bajo los ataques de los ejércitos del sufrimiento. No tenemos que pensar, no tengo armas que esgrimir. Aunque el principio de la balada se parezca a una simple queja, insisto, tenemos que elevar el blues de la soledad y empezar a adorar a partir de la soledad. No te estoy diciendo, dile a Dios lo grande que es, porque es probable que en la cueva no lo puedas ver en principio, pero empecemos diciendo cómo nos sentimos, porque al cabo el sufrimiento y la fuerza son dos caras de la misma moneda. Cuando yo era más joven escuché a un predicador decir que Dios nunca usará a nadie. Si no lo tritura primero a mí, nunca me gustó como son, no es. Y allí acostumbrado a orar de que yo fuera la excepción. Decía, Señor, déjame entrar de lleno en el ministerio, podríamos evitar el triturado, no tienes que triturar a mí, puedes confiar en mí. Soy de los que no necesitan trituración. Pero después descubrí que Dios no hace excepciones cuando reflexionamos en nuestra vida pasada. Sin duda vamos a celebrar éxitos, victorias, pero nos vamos a enorgullecer cuando miremos por encima de nuestro hombro de haber soportado días difíciles, de superar enormes desafíos. Todos soñamos con ganar la corona como David, pero vamos a ser definidos por la forma en que hemos superado la decepción, la depresión, la temporada de la cueva, enfrentando a nuestros miedos, habiendo aprendido de nuestros errores. Te doy mi palabra que vamos a evocar nuestro pasado y veremos esa temporada como buenos recuerdos dolieron, pero forjo fe en nuestro corazón. Hay que resistir, gente, entregarnos o rendirnos. Nunca fue una opción para nosotros. Se supone que no estamos hechos de esos. No somos gente que nos rendimos. Somos gente que seguimos adelante. Somos gente que paleamos la tormenta. David registró el viaje por la cueva en su extraordinaria obra maestra compuesta llamada Salmo. No sé si David le puso nombre numeroso, eso vino más tarde, creo que vino más tarde. La mayoría cree que el Salmo C lo escribió al mismo tiempo, en el mismo escenario que el Salmo, pero es el mismo corte, es el mismo disco, es el mismo, diríamos en mi tiempo, LP long play, pero este es mucho más que un simple blues. Está estructurado en 2 estrofas, un puente y un coro tiene 2 estrofas, y tras cada estrofa se puede cantar el coro. Dice, exaltado sea sobre los cielos, Señor, sobre toda la tierra, sea tu gloria, el mismo que empezó quejándose pronto, dice David, está mi corazón. Oh Dios, dispuesto a cantar trovaré nuevos salmos. Me gusta esa decisión, trovaré nuevos salmos. Despierta, alma mía, con salterio, con arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos. Todavía no había salido de la cueva, pero él dijo, te alabaré entre los pueblos.
Cantaré de ti en las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Y otra vez el coro exaltado sea, Señor, sobre toda la tierra, sobre todos los cielos. David descubrió que el miedo del exilio, su Dios era real, así que siguen donando su BLS. Pero esto sé, si es verdad, mi Dios es real, que lo siento. Y entonces ocurre algo inusual, algo inesperado desde uno de los rincones de la cueva. Una áspera voz poco entrenada se une. David, la armonía y tipo barbudo real, dice: me deja lavado con su sangre carmesí. David sonríe, agradece el gesto al amigo barbudo y el dúo improvisado continúa cantando. Entonces se van agregando alguien más, como ahora que separaron algunos y otros no. Pero un cuarto empieza a marcar el ritmo con los pies y las manos. Y uno por uno se va uniendo hasta que se transforma en un enorme coro. Y hay repudiados, harapientos que elevan una poderosa alabanza, y es el blues de la soledad acompañando al rey exiliado. Su dulce amor es para mí. Mi Dios es real porque lo siento en sé. Nunca ha habido un concierto como aquel. Puede que nunca hay otro. A menos que esto ocurra en un coliseo romano, en un campo de prisioneros nazi, en una granja de esclavos afroamericanos o en un lugar donde se piense que la música y la esperanza han sido expulsadas para siempre. Yo le llamo la melodía de los milagrosos también la balada de los que cantan y que van por la cueva. Las lágrimas y la melodía se mezclan en una pureza que se revela solo cuando los cristianos cantan contra todas las expectativas y circunstancias terrenales. La sala de concierto es una cámara de resonancia geológica cuya acústica él había diseñado hace mucho tiempo para que el trascendental Dios había creado esa cueva para ese blues, y la gente continuó cantando y sus voces penetraron la piedra maciza, el techo natural, para proyectarse hacia los mismos portales del cielo, y los ángeles, ¡wow!, se detuvieron a escuchar. Yo me atrevo que el mismo Dios marcaba el ritmo con el pie, porque nadie se resista a hacer esto. Y como la Biblia dice que la tierra es estrado de sus pies, como Dios es así, no dudo que haya habido un pequeño temblor. Reflejado en la escala Richter, música maestro Yahai, sí, vamos todo viva. Cosas que yo no compren, es el bro de la soledad, pero que trae la base, son que al rey, alguien tiene que celebrar en casa aquí. El rey está en la casa, Dios real, ¿sí o no? Levanta tus manos al cielo. Padre, en esta mañana, tarde, noche, conforme usos horarios que he transmitido, lo que creo, me has dicho que diga a todos los que están tristes y han de comenzar a cantar hoy las primeras notas del blues de la soledad. Señor, toma en cuenta la queja, porque tú y yo sabemos que se transformará pronto en adoración, y luego, cuando todos recuperemos la perspectiva, será alabanza, y de alguna forma, no sé cómo, de alguna forma brotará el gozo y será maravilloso. Adora a Dios, tira las cargas a los pies de la cruz, canta tu blues toda la semana y recuerda que Dios es real. El cáncer sigue así, sigue allí, pero Dios es real. La relación se quebró, pero Dios es real. Tus hijos no te hablan, pero Dios es real. La economía no mejora, pero Dios es real. Lo siento, dijo David, lo siento. Y todos cantaron y adoraron. Yo creo que ese bien pudo haber sido el último día de la cueva. Luego David saldría, se armaría con su ejército por la gracia, llegaría a Sin y sería el mayor adorador que jamás el mundo haya conocido. Dicen que los que hicieron sacrificios de alabanza en la cueva son los que luego adornan en los pináculos, en los altares, en los tabernáculos, desde las ventanas de los palacios, no por nada. David dijo que se adore las 24 horas, 365 días al año, el poder de la adoración y alabanza cuando las cosas van mal. Padre, dales de vuelta el brillo de los ojos a los que lo han perdido. Vuélvete el gozo de la salvación. Y hazle saber de que todo está con bajo control. Gracias por el respeto, por el silencio que mis hermanos me brindan por este memento. Y antes de despedirnos, nos calibramos, nos alineamos con tu corazón.
sabiendo de que no hay nada tan grande que te pueda superar. No hay un problema que te pueda sorprender. Tú estás al control. Perdóname por haber dudado. Perdóname por haber pedido tocar las huellas de los clavos de tus muñecas. Aún así, si somos como Santo Tomás, tú nos amas. Nos comprendes porque no tenemos un sumo sacerdote que no logra compadecerse de lo que vivimos, porque fuiste tentado y probado en todo. Gracias, Señor, que tengamos un domingo extraordinario, un mejor día de semana y que nunca nos olvidemos que tú estás vivo y que todo sigue estando igual en el cielo. Y si todo está bien ahí, todo estará bien también aquí. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Chao hasta el domingo que viene o nos vemos en el bautismo al ratito. Chao, bendecido.